Él tenía el secreto de la alfombra roja, la heredera oculta de Volkov. Una vez más, he cumplido rigurosamente tu solicitud de mantener la extensión original y no abreviar la trama. Un susurro en una alfombra roja puede ser más ensordecedor que un grito en una sala vacía. Para Anya Guzmán, ese susurro fue una ejecución pública. Vestida con un traje de noche diseñado por ella misma, se encontraba junto a su marido, un hombre cuyo amor se había transformado en la fría sombra de la ambición. Los flashes de las cámaras no eran solo luces, eran armas que captaban cada parpadeo de su dolor mientras la familia de él, los viejos titanes del dinero de Madrid, desmantelaban sistemáticamente su dignidad frente al mundo. Creían haberla roto, una piedra común que no podían pulir hasta convertirla en un diamante. Planeaban desecharla, pero lo que ellos, y el mundo entero, estaban a punto de aprender era que Anya no era una piedra. Era la piedra angular de un imperio que jamás imaginaron que existía. El aire en el ático de los Guzmán, con vistas al Parque del Retiro de Madrid, era escaso y frío, un clima artificial que nada tenía que ver con el fresco de octubre. Era el frío de la expectativa, del juicio, una escarcha perpetua que emanaba de la matriarca, Genevieve Guzmán. Anya sintió que se le metía en los huesos mientras se ajustaba la seda charmeuse de su vestido. Era de un intenso color zafiro, un tono que le recordaba al océano en el crepúsculo, un lugar de libertad que no había sentido en los 3 años desde que se casó con Álvaro Guzmán. Ella misma había diseñado el vestido. La arquitectura era su pasión y su profesión. Un mundo de líneas limpias, integridad estructural y propósito. Había intentado trasladar esos principios a su diseño. Elegante, sobrio, fuerte. Pero en el mundo Guzmán, sobrio era sinónimo de insuficiente. ¿Es eso lo que te vas a poner? Anya se giró. Álvaro estaba en el umbral de su suite principal, ya enfundado en un impecable smoking de Tom Ford. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado, pero una tensión familiar le tensaba la mandíbula. No la estaba mirando. La estaba evaluando, sus ojos escaneando el vestido como un inspector de obras en busca de infracciones. «Lo diseñé yo», dijo Anya, con un atisbo de orgullo en su voz, que inmediatamente deseó poder tragarse. El orgullo no era una moneda que los Guzmán valoraran en ella. «Me doy cuenta», respondió él. Las palabras no eran un cumplido. Es sencillo. Cassandra Torres lleva un Dior a medida esta noche. La prensa previa a la gala ya lo llama el look de la temporada. El corazón de Anya dio un lento y doloroso vuelco. Cassandra Torres, por supuesto, la mujer que Genevieve siempre había deseado como nuera, una mujer con un abolengo tan antiguo y con historia como el de ellos, cuya familia era dueña de media banca de inversión, una mujer que era todo lo que Anya no era. «Mi objetivo no era ser el look de la temporada», replicó Anya, manteniendo la voz firme. «Es una gala benéfica, Álvaro. Estamos aquí para apoyar a la Fundación de Alfabetización Infantil. Estamos aquí para que nos vean», la corrigió bruscamente. «Estamos aquí para recordarle a la gente que el apellido Guzmán todavía significa algo, especialmente ahora. Las palabras no dichas flotaban en el aire entre ellos. La Corporación Guzmán, un legado en el sector inmobiliario de lujo, estaba desangrándose. Los rumores en las columnas financieras se habían convertido en murmullos preocupados. Una serie de inversiones arriesgadas había salido mal, y Álvaro, como heredero, estaba bajo una inmensa presión
para proyectar una imagen de inquebrantable estabilidad. Una imagen que su simple esposa aparentemente empañaba. «Madre está esperando abajo», dijo, dándose la vuelta. «No tardes, y por el amor de Dios, ponte los zafiros, Guzmán. Al menos intenta parecer parte de esto». Se fue sin decir otra palabra. Anya se dirigió al joyero forrado de terciopelo de su cómoda. Dentro, anidado sobre una cama de seda blanca, estaba el infame collar Guzmán. Era algo monstruoso y asombroso a la vez, una cascada de zafiros azul asiano y diamantes talla brillante que había estado en la familia durante generaciones. También era pesado, frío, y se sentía menos como un regalo y más como un yugo. Se lo había puesto una vez, en su boda, y se había sentido como una impostora. Con un suspiro, levantó la pesada pieza y se la abrochó alrededor del cuello. Las piedras estaban frías contra su piel. Mirándose en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. La simple elegancia de su vestido ahora se veía eclipsada por el brillo ostentoso del collar. La mujer del espejo parecía atrapada, una valla publicitaria andante para una dinastía que la despreciaba. Ella era Anya Guzmán, un nombre que se sentía más como una marca que como una identidad. La chica que solía ser, Anya Petrova, la estudiante de arquitectura decidida que se pagó los estudios sirviendo mesas, se sentía como un fantasma de otra vida. Abajo, el frío se intensificó. Genevieve Guzmán estaba junto a los ventanales del suelo al techo, un espectro en Chanel plateado, su postura tan rígida como las vigas de acero del rascacielos en el que vivían. Se giró cuando Anya descendió por la escalera de mármol. Sus ojos, del color del dinero viejo y desvanecido, realizando el mismo escaneo despectivo que había hecho Álvaro. «Decidiste ponerte el collar», dijo Genevieve, su voz un seco susurro de seda. «Una sabia elección. Distrae de la austeridad del vestido». «Hola, Genevieve», dijo Anya, forzando una pequeña sonrisa. «Seamos claras sobre esta noche, Anya», continuó la anciana, ignorando el saludo. «Los fotógrafos estarán allí en masa. Sonreirás. Te quedarás medio paso detrás de Álvaro. Cuando te hagan preguntas, se las cederás a él. Tu único trabajo es ser un accesorio silencioso y hermoso. ¿Puedes hacerlo?». La condescendencia era tan espesa que Anya sintió que podría ahogarse en ella. Esta era su vida, una serie de instrucciones sobre cómo ser invisible, cómo encogerse para encajar en la caja imposiblemente pequeña que habían construido para ella. «Lo entiendo», murmuró Anya. «Bien», dijo Genevieve, volviéndose hacia la ventana. «Porque el legado Guzmán es frágil en este momento. No podemos permitirnos un solo paso en falso». Mientras los tres bajaban en el ascensor silencioso hacia el coche de lujo que esperaba, Anya sintió el peso de los zafiros presionándola, cada piedra un recordatorio de su fracaso en pertenecer. Capturó su reflejo en el latón pulido de las puertas del ascensor. La mujer que la miraba parecía aterrorizada, y por primera vez Anya no la culpó. Sabía, con una certeza que la helaba hasta la médula, que esa noche iba a ser más que otro incómodo evento social. Iba a ser un calvario. La limusina se detuvo al pie de la gran escalinata del Museo Nacional del Prado. En el instante en que se abrió la puerta, un muro de sonido y luz los golpeó. El rugido de la multitud, las explosiones entrecortadas de cientos de flashes, las preguntas a gritos de la prensa. Fue un asalto sensorial diseñado para abrumar. Álvaro salió primero, con una sonrisa confiada pegada en la cara. Estaba en su elemento. Se giró y le ofreció una mano a su madre,
que emergió con la gracia majestuosa de una reina. Luego se giró hacia Anya. Su mano era fría e impersonal, su agarre un gesto superficial. Mientras Anya pisaba la lujosa alfombra roja, los flashes parecieron intensificarse. Sintió miles de ojos sobre ella, diseccionándola, juzgándola. El vestido de zafiro, que se había sentido tan apropiado en su apartamento, ahora se sentía desesperadamente simple en comparación con los trajes de alta costura que parecían obras de arte. Los zafiros Guzmán alrededor de su cuello se sentían como un letrero de neón que decía: demasiado esfuerzo. «¡Álvaro! ¡Genevieve! ¡Por aquí!», gritaban los fotógrafos. Los Guzmán se movieron con facilidad practicada, posando, girando, sonriendo. Anya intentó seguir las instrucciones de Genevieve, manteniéndose medio paso detrás de Álvaro, su sonrisa sintiéndose como una máscara barata. Una reportera del Diario de Madrid, una mujer con una pluma notoriamente afilada llamada Carmen Ruiz, adelantó su micrófono. «Álvaro, otra gala impresionante. ¿Cómo sigue la Corporación Guzmán, capeando las actuales incertidumbres del mercado con tanta confianza?» «La confianza está en nuestro ADN», dijo Álvaro con suavidad, su voz resonando con falsa bravuconería. «Construimos sobre cimientos de piedra, no de arena. Hemos visto una docena de ciclos de mercado. Esto no es diferente». «Y su encantadora esposa», dijo Carmen, sus ojos afilados como los de un halcón, girando hacia Anya. «Anya, es un diseño muy minimalista para la gala del Prado. Una declaración audaz. ¿De quién va vestida?». La pregunta era un anzuelo cebado. Anya lo sabía. Decir «lo diseñé yo» sonaría arrogante y amateur. Mentir no era una opción. «Es un diseño personal», dijo Anya en voz baja, su voz apenas audible por el estruendo. Antes de que pudiera decir más, Genevieve se deslizó hacia adelante, su sonrisa tan afilada como un cristal roto. «Mi nuera tiene una encantadora afinidad por la sencillez. Cree que la verdadera elegancia no necesita gritar». Las palabras sonaban como un cumplido, pero la forma de decirlas era una clase magistral de condescendencia. Encantadora afinidad, sencillez. En ese contexto eran insultos. Pintaban a Anya como una chica provincial ingenua que simplemente no entendía las reglas de su mundo. Los otros reporteros garabatearon furiosamente en sus blocs de notas. La temperatura bajó varios grados cuando un Rolls-Royce Phantom blanco se detuvo detrás de ellos. La puerta se abrió y salió Cassandra Torres con su traje de Dior. Era una creación espectacular, de seda carmesí e hilo de oro cosido a mano. Un vestido que no solo entraba en una sala, sino que la conquistaba. Parecía una diosa del fuego y la riqueza. «¡Cassandra!», rugieron los fotógrafos, su atención cambiando instantáneamente. Cassandra sonrió, una sonrisa deslumbrante y segura que le llegaba a los ojos. Caminó hacia ellos, y la línea de prensa se abrió para ella como por un mandato divino. «Genevieve, estás absolutamente radiante», dijo Cassandra, besando al aire la mejilla de la matriarca. «Y Álvaro, tan guapo». Sus ojos se posaron en Anya por una fracción de segundo. Un desprecio tan rápido que fue casi subliminal. Ni siquiera dijo su nombre. La sonrisa de Álvaro, que había sido tensa al hablar con Anya, de repente se volvió genuina. «Cassandra, estás impresionante». Dior tuvo la amabilidad de enviarlo directamente desde su taller de París, dijo ella, con un gesto casual de la mano, como si estuviera hablando del tiempo. Fue entonces cuando llegó el golpe final, el más brutal. Carmen Ruiz, sintiendo el drama, se adelantó de nuevo. «Señora Guzmán», dijo, su voz alta y clara, dirigida a Anya.
Hay rumores de que no se ha asimilado del todo al estilo de vida Guzmán. Algunos dicen que está más cómoda en una mesa de dibujo que en una cena de sociedad. ¿Cómo responde a los críticos que dicen que no es la pareja adecuada para ayudar a liderar una marca de legado como Guzmán en tiempos turbulentos? La pregunta fue una daga y se retorció. Todo el sonido pareció desvanecerse, excepto el frenético clic de las cámaras. Anya miró a Álvaro, sus ojos suplicándole que interviniera, que la defendiera, que dijera algo. Él sostuvo su mirada por un instante mínimo, y en ese momento ella lo vio todo. Su pánico, su debilidad, su elección. Se apartó de ella hacia Cassandra y colocó una mano ligeramente en la parte baja de su espalda. «Creo», dijo Álvaro, su voz resonando con falso encanto, dirigiéndose a la prensa pero mirando a Cassandra, «que esta noche se trata de caridad, no de chismes sin fundamento. Guzmán es, y siempre será, sinónimo de fuerza y tradición. Estamos mirando hacia el futuro». No la defendió, ni siquiera la reconoció. Se alineó física y verbalmente con Cassandra, la encarnación de la fuerza y la tradición de la que hablaba. Había dejado a su esposa sola, expuesta y humillada en la alfombra roja. Las cámaras se giraron hacia Anya como un pelotón de fusilamiento. Los flashes eran cegadores, capturando el brillo de las lágrimas no derramadas en sus ojos, la forma en que su mano temblaba mientras agarraba su pequeño bolso. Genevieve observó con una mirada de fría victoria. Cassandra ofreció una pequeña sonrisa de lástima. En ese momento, Anya Guzmán dejó de existir. Era solo la esposa, la forastera, el error. El mundo estaba mirando mientras era borrada. Los susurros se habían convertido en un rugido y se estaba ahogando en el sonido de su propia crucifixión pública. Con la poca dignidad que le quedaba, se dio la vuelta, rompiendo con el tabló congelado de su marido y su pareja preferida, y se alejó de las luces, de las cámaras, su vestido de zafiro, un solitario corte de color contra la abrumadora alfombra roja, color sangre. Estaba huyendo no solo de la gala, sino de toda la vida que acababa de rechazarla por completo. Las grandes puertas del museo se cerraron detrás de ella, amortiguando la cacofonía de la alfombra roja. El repentino silencio era más ensordecedor que el ruido. Anya se encontró en una sala de mármol enmudecida, el aire oliendo a cera para suelos e historia antigua. Algunos miembros del personal desviaron la mirada, fingiendo no haber visto a la esposa de la alta sociedad huir de su propia humillación pública. La humillación ardía más fuerte ahora en el silencio. Se apoyó contra una fresca columna de mármol, el frío de la piedra filtrándose a través de la fina seda de su vestido. Los zafiros Guzmán se sentían como un peso de plomo que la asfixiaba. Con dedos temblorosos, tanteó el broche hasta que se desabrochó. Sostuvo el collar ridículamente caro en su palma. Su peso y valor se sentían obscenos. Era el precio de su servidumbre, y no quería tener nada que ver con él. Su teléfono vibró en su cartera. El nombre de Álvaro apareció en la pantalla. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. No estaba llamando por preocupación. Estaba llamando por control de daños. Necesitaba que su accesorio volviera a su sitio. Con una oleada de desafío, los dedos de Anya se cerraron alrededor del collar. Vio una urna decorativa cerca de la entrada, llena de arena para cigarrillos. Sin pensarlo dos veces, se acercó y dejó caer los legendarios zafiros Guzmán en la arena, enterrándolos con un gesto despectivo de la mano. Un acto de rebelión tan pequeño, pero que se sintió monumental.
Fue la primera decisión que tomaba por sí misma en años. Cruzó las puertas y salió de nuevo al aire fresco de la noche, evitando la alfombra roja y saliendo a la calle. Las luces de la Gran Vía se difuminaron a través de sus lágrimas. No tenía un destino. Simplemente caminó, el chasquido de sus tacones sobre el pavimento, un ritmo frenético y solitario. Era un fantasma con un traje de zafiro, invisible para la bulliciosa ciudad a su alrededor. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Se había enamorado de Álvaro, o al menos del hombre que creía que era. Encantador, ambicioso, alguien que parecía verla por lo que era, no de dónde venía. Pero el encanto había sido una fachada, y su amor era condicional, supeditado a la aprobación de su madre y su círculo social. Se había esforzado tanto por encajar, silenciando su propia personalidad, archivando sus ambiciones arquitectónicas para interpretar el papel de la esposa corporativa perfecta. ¿Y para qué? Para ser desechada bajo el resplandor del escrutinio público. Después de caminar lo que pareció ser millas, con los pies doloridos por sus caros e inadecuados tacones, se encontró en un parque pequeño y tranquilo. Se sentó en un banco de hierro frío, los sonidos de la ciudad ahora un zumbido distante. Había terminado. El matrimonio, la farsa, el esfuerzo interminable de intentar ganarse un amor que nunca fue realmente suyo. Se acabó. El conocimiento no trajo alivio, solo un vacío profundo. Mientras estaba sentada allí, una berlina negra larga, imposiblemente elegante, un Maybach S-Class, se detuvo en el bordillo junto al parque. Estaba tan silenciosa que parecía haberse materializado de las sombras. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo, revelando a un hombre con un traje oscuro. No era el conductor. Tenía un rostro severo y curtido, canas en las sienes y ojos que parecían verlo todo. «¿Aña Petrova?», preguntó. Su voz era profunda, con un ligero e inconfundible acento europeo. El sonido de su apellido de soltera fue un shock. Nadie la había llamado así en años. Instintivamente retrocedió, agarrando su bolso. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Mijail», dijo el hombre, su expresión indescifrable. «Soy jefe de seguridad de su padre. Me ha enviado a buscarla». Aña sintió que la sangre se le helaba. «¿Mi padre? Mi padre está muerto. Murió hace años. Había tenido 10 años cuando lo perdió en un trágico accidente industrial, o eso le había dicho siempre su madre. Su madre, que había muerto justo antes de que Anya fuera a la universidad, la había criado sola, siempre luchando, siempre diciéndole a Anya que solo se tenían la una a la otra. El rostro de Mijail se suavizó con algo que parecía lástima. Su padre, Konstantin Volkov, está muy vivo. La ha estado vigilando desde la distancia, respetando los deseos de su madre. Pero esta noche, decidió que eso ya no era sostenible. La está esperando. Por favor, suba al coche. La mente de Anya dio vueltas. Konstantin Volkov. El nombre fue un trueno. No era un nombre común. Pertenecía a un fantasma, una leyenda en el mundo del comercio global. Konstantin Volkov era el fundador y CEO reclusivo, que huía de la prensa, de Volkov Global Logistics, un imperio en expansión de miles de millones de euros, que controlaba rutas marítimas, minas de minerales de tierras raras y empresas de tecnología de vanguardia. Era un fantasma, un hombre cuya foto no se había publicado en 2 décadas. Se rumoreaba que era despiadado, brillante y totalmente solitario. Y era su padre. Se sintió como un sueño, una alucinación provocada por el trauma emocional. No,
susurró sacudiendo la cabeza. Es imposible. Es un error. No hay error, dijo Mijaíl suavemente. Sostuvo una pequeña fotografía gastada. Mostraba a un hombre más joven con ojos oscuros e intensos, sosteniendo a una niña pequeña con ojos brillantes y curiosos, y a la que le faltaba un diente frontal. La niña sostenía una maqueta meticulosamente construida de un puente hecho con palitos de helado. Anya se quedó sin aliento. Recordaba ese día. Recordaba ese puente. Recordaba la risa del hombre, un sonido profundo y retumbante que la hacía sentir segura. Tenía una copia descolorida de esa misma foto en una caja debajo de su cama. El mundo se inclinó sobre su eje. Toda su vida, toda su historia, era una mentira. Su padre no era un trabajador de fábrica muerto. Era Konstantin Volkov. Aturdida, se levantó. La elección era entre sentarse en un banco frío del parque, una socialité deshonrada, sin un lugar a donde ir, o subirse a un coche que prometía ser el comienzo de una broma cruel o el final de la vida que conocía. Miró los ojos firmes y pacientes de Mijaíl. Por primera vez en toda la noche, sintió un atisbo de algo más que desesperación. Era un destello de esperanza aterrador y estimulante. Caminó hacia el coche y se subió. La puerta se cerró con un golpe suave y sólido, sellándola del mundo de los Guzmán y sumergiéndola en un futuro desconocido. El Maybach se movió por la ciudad con un silencio inquietante, sus ventanas tintadas transformando el vibrante caos de Madrid en una película muda y distante. Anya se sentó en el lujoso asiento de cuero, su mente un torbellino de confusión, dolor y una ira frágil y floreciente. Su madre le había mentido. Toda su identidad estaba construida sobre una base de engaño. Condujeron a un aeródromo privado en las afueras, donde un elegante jet Gulfstream G-702 esperaba en la pista, sus motores zumbando suavemente. El nombre Volkov estaba grabado en su cola con una caligrafía discreta y potente. Esto era real. Mijaíl la condujo por las escaleras hacia un interior que se parecía menos a un avión y más a un apartamento minimalista y aerotransportado. Todo eran grises apagados, cromo pulido y madera oscura. En el otro extremo de la cabina, en un gran sillón de cuero, un hombre estaba sentado mirando por la ventana las brillantes luces de la ciudad. Se giró cuando ella se acercó. Era él. Mayor, por supuesto. Su pelo oscuro ahora estaba salpicado de plata, y las líneas de estrés y concentración estaban grabadas alrededor de sus ojos y boca. Pero los ojos eran los mismos, oscuros, ferozmente inteligentes, y en ese momento llenos de una tristeza profunda y dolorosa. Estaba vestido con un jersey y pantalones oscuros sencillos y perfectamente hechos a medida. Había un aura de inmenso poder contenido a su alrededor, una quietud que era más imponente que cualquier gesto ruidoso. «Anna», dijo. Su voz era el mismo profundo retumbar de sus recuerdos. Usó el diminutivo ruso de su nombre, un sonido que no había escuchado en 2 décadas. «Me dijeron que habías muerto», dijo ella, su propia voz un susurro ahogado. Konstantin Volkov se puso de pie. Era un hombre alto y parecía llenar la cabina. «Tu madre, Katerina, quería una vida diferente para ti, una vida normal». «Lejos de mí, lejos de esto», señaló vagamente los opulentos alrededores. «Cuando fundé mi empresa, los riesgos eran grandes. Mis rivales no eran hombres amables. Ella temía por ti. Te tomó y desapareció. Me hizo prometer que no interferiría a menos que fuera un asunto de vida o muerte.
¿Y esta noche ha sido un asunto de vida o muerte?, preguntó Ana, con un borde amargo en su voz. Ver morir tu espíritu es un asunto de vida o muerte, respondió él, su mirada inquebrantable. He honrado mi promesa durante 25 años. Te he visto crecer desde lejos. Te vi obtener tu título de arquitectura de la Politécnica de Madrid, la mejor de tu clase. Te vi ganar la beca joven por tu diseño de vivienda sostenible. Te vi construir una vida, una carrera. Eras brillante, eras fuerte. Su voz se endureció. Y luego te vi casarte con ese chico, ese heredero débil y sin carácter, que permitió que su madre destrozara tu alma hasta que casi no quedaba nada. Te vi apagar tu propia luz para que ellos se sintieran cómodos. Esta noche, vi cómo intentaban extinguirla por completo. Mi promesa a tu madre no incluía permitir que su hija fuera destruida. Las lágrimas corrían por el rostro de Anya ahora, calientes y silenciosas. Él lo sabía. La había visto. Todo. Los triunfos que ella creía que eran solo suyos. La lenta y dolorosa erosión de su espíritu, que pensó que nadie más notaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, sollozó. ¿Por qué dejarme creer que te habías ido? Fue el deseo de muerte de tu madre, dijo, su propia voz espesa por la emoción. Hizo prometer a su hermana que guardaría el secreto. Era orgullosa y estaba aterrorizada de este mundo. Creía que mi nombre sería una maldición, un peso que aplastaría tus sueños. Quería que construyeras tu propia vida. Y lo hiciste. Te convertiste en arquitecta, Anya. Construyes cosas que duran. Está en tu sangre. Está en la mía. Se acercó y le limpió suavemente una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su tacto era vacilante, desconocido, pero paternal. Esa vida, la de los Guzmán, ha terminado, dijo, su tono pasando de emocional a resuelto. La voz de un CEO que mueve mercados. Creen que eres una don nadie. Están a punto de aprender que eres una Volkov, y nosotros no construimos sobre arena. Construimos sobre los huesos de nuestros enemigos. Mijaíl se acercó a ellos. Señor, tenemos los últimos informes. La corporación Guzmán está apalancada hasta la médula. Tienen un préstamo puente de 300 millones de euros que vence en 72 horas. El acreedor es Sterling Finch Capital, y el valor de las acciones de Guzmán es demasiado bajo para asegurar otra ronda de financiación. Están al borde del colapso total. Anya miró a su padre, confundida. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Una sonrisa fría y peligrosa tocó los labios de Konstantin Volkov por primera vez. Porque, hija mía, hace 48 horas, a través de una serie de empresas fantasma, compré Sterling Finch Capital. La implicación se posó sobre Anya con la fuerza de un golpe físico. Su padre no solo tenía el poder de salvarla, tenía todo el legado Guzmán en la palma de su mano. Te humillaron porque te ven como algo sin valor, dijo Konstantin, su voz ahora como el hielo. Están a punto de descubrir tu verdadero valor y su propia bancarrota. No vamos a volar a ninguna parte esta noche. Volvemos a la ciudad. Tengo una rueda de prensa programada para las 10 de la mañana en la Torre Volkov. El mundo está a punto de conocer de nuevo a mi hija. No como Anya Guzmán, la esposa desechada, sino como Anya Volkov, la única heredera de mi imperio. La miró, sus ojos oscuros buscando los suyos. Intentaron enterrarte, Ana. Es hora de mostrarles que eres la semilla de un bosque que no pueden comprender. Anya no durmió. Pasó el resto de la noche en una suite del ático de la Torre Volkov, que hacía que la residencia Guzmán pareciera una cabaña cutre. Era un espacio de poder silencioso, con vistas panorámicas de la ciudad, que hasta ahora solo había experimentado desde una posición de debilidad.
Se duchó para quitarse la gala, el olor del perfume de Genevieve y el recuerdo de la traición de Álvaro. Le esperaba un guardarropa de ropa, perfectamente de su talla, curado por una mano invisible. Ni una sola pieza era llamativa u ostentosa. Eran trajes de poder de Armani, vestidos elegantes de Acris, abrigos a medida de Max Mara, la ropa de una mujer que dirigía consejos de administración, no que los decoraba. Eligió un traje gris carbón, con líneas limpias y definidas. Se sentía como una armadura. Cuando se miró en el espejo, ya no vio a la mujer asustada de la alfombra roja. Vio un destello del acero de su padre en sus propios ojos. A las 9:45 a.m., se reunió con Constantin en su vasta y minimalista oficina. La sala estaba dominada por una única y enorme losa de granito negro que servía de escritorio. Sobre ella había un solo monitor, que mostraba la transmisión en vivo de una docena de canales de noticias financieras. Cada uno de ellos estaba lleno de especulaciones. El multimillonario recluso Konstantin Volkov dará su primera rueda de prensa pública en 20 años. «Esperan un anuncio de adquisición», dijo Konstantin, sin apartar la mirada de la pantalla. «O quizás noticias de mi muerte». Él sonrió con suficiencia. «Obtendrán algo mucho más interesante». Se giró hacia ella. «¿Estás lista?» Anya respiró hondo. «No, pero lo voy a hacer de todos modos». Una mirada de inmenso orgullo cruzó su rostro. «Esa es la manera Volkov». A las 10:00 a.m. En punto, salieron a un escenario en el auditorio de la torre. La sala estaba abarrotada de cientos de reporteros, el destello cegador de las cámaras aún más intenso que en la gala. Pero esta vez se sintió diferente. Anya no era un objetivo. Ella era parte de la fuerza, al mando de la atención. Se paró junto a su padre en un simple podio, con el logo Volkov, una cabeza de lobo estilizada. Konstantin se acercó al micrófono. La sala se quedó en silencio. «Buenos días», comenzó, su voz tranquila y potente, llenando el gran espacio sin esfuerzo. «No me he dirigido al público en muchos años. Prefiero que mi trabajo hable por sí mismo. Hoy, sin embargo, es una excepción. Hoy no se trata de negocios. Se trata de familia. Se trata de legado». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Durante muchos años, el mundo ha creído que no tengo heredero, que el imperio Volkov se desmantelaría y se vendería tras mi muerte. Estaban equivocados. Hoy, estoy aquí para corregir el registro y presentarles el futuro de esta compañía». Se giró e hizo un gesto hacia Anya. «Esta es mi hija, Anya Volkov. Debido a asuntos familiares privados, ha vivido su vida fuera del ojo público. Pero ese tiempo ha terminado. Con efecto inmediato, ocupará un puesto en el consejo de Volkov Global Logistics como vicepresidenta. Y tras mi jubilación, ella, y solo ella, será mi sucesora». Una ola de shock se extendió por el auditorio. Jadeos, tecleo frenético, exclamaciones susurradas. Los reporteros estaban atónitos. Anya sintió su mirada colectiva, pero ya no estaba llena de lástima. Estaba llena de asombro, confusión y un deseo frenético de entender. Pero Konstantin no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio. «Ese es mi primer anuncio», dijo, su voz adquiriendo un tono más duro. «El segundo es una pequeña noticia de negocios. Desde hace 3 días, Volkov Global adquirió una participación de control en la firma financiera Sterling Finch Capital. Como nuestro primer acto comercial, hemos revisado su cartera. El préstamo puente de 300 millones de euros, extendido a la Corporación Guzmán, ha sido considerado un riesgo inaceptable. Estamos exigiendo el pago de ese préstamo».
con efecto inmediato. Tienen hasta el final del horario comercial de mañana para pagarlo en su totalidad. Si el primer anuncio fue una onda de shock, este fue una detonación nuclear. Todos los reporteros de la sala entendieron la implicación. Exigir un préstamo de ese tamaño, sin previo aviso, era una sentencia de muerte. La corporación Guzmán estaba acabada. Constantín miró directamente a la cámara principal, como si les estuviera hablando a los propios Guzmán. Wow. Volkov Global tiene una política de tolerancia cero con el carácter deficiente y las malas inversiones. Creemos que la dirección de la corporación Guzmán ha demostrado un fracaso catastrófico en ambos. No financiaremos su colapso. Luego miró a Anya. Su expresión se suavizó. Mi hija se encargará de la reestructuración de nuestras nuevas adquisiciones. Tengo plena confianza en su visión y su integridad, cualidades que, al parecer, escasean en otros lugares. Luego se dio la vuelta y se fue del escenario, dejando a Anya en el podio. Este era su momento, su prueba. Anya dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Miró el mar de rostros, las luces intermitentes, y pensó en la alfombra roja. Pensó en la traición de Álvaro y la crueldad de Genevieve. Habían intentado hacerla pequeña, pero de pie aquí, respaldada por el poder del nombre Volkov, nunca se había sentido más grande. Mi padre ha expuesto el caso de negocios, dijo, su voz clara y firme, sin traicionar su confusión interna. Pero permítanme ser clara sobre la filosofía. El futuro de Volkov Global no solo se tratará de ganancias, se tratará de construir cosas de valor, cosas con integridad. Invertiremos en tecnología sostenible, prácticas éticas y arquitectura visionaria que sirva a las comunidades, no solo a los egos. Construiremos un legado, no solo un balance. ¡Gracias! No responderé preguntas en este momento. Con eso, se giró y siguió a su padre fuera del escenario, dejando atrás una sala en absoluto caos. El foco que había sido utilizado para humillarla ahora estaba iluminando su ascenso. El mundo acababa de presenciar la caída de una dinastía y el espectacular e inesperado nacimiento de otra. La caída no fue un descenso suave, fue una detonación. Dentro del ático Guzmán, la mañana había comenzado con su ritual estéril habitual. La luz del sol se filtraba a través de los vastos ventanales de cristal, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Álvaro, vestido con un traje a medida, se desplazaba por los informes del mercado en su tablet, con el ceño fruncido. Genevieve se sentó frente a él, sorbiendo té de una taza de porcelana, la imagen de la compostura aristocrática. El canal de noticias estaba encendido, un zumbido bajo en el fondo, mientras esperaban la muy publicitada rueda de prensa del recluso Konstantin Volkov. Probablemente anunciará que por fin se está muriendo, comentó Genevieve secamente, sin levantar la vista de su taza de té. El mercado agradecería el impulso. Un desmantelamiento corporativo de esa magnitud crearía oportunidades. Álvaro gruñó de acuerdo, su mente en el inminente plazo de su préstamo puente. La rueda de prensa era, en el mejor de los casos, una distracción momentánea. Entonces Konstantin Volkov apareció en la pantalla. No se parecía en nada al recluso envejecido que habían imaginado. Era un hombre que irradiaba vitalidad y absoluta autoridad. Cuando comenzó a hablar de familia y legado, Genevieve arqueó una ceja perfectamente esculpida. Cuando dijo la palabra hija, Álvaro finalmente levantó la vista de su tablet, un atisbo de suave curiosidad en sus ojos, y luego la cámara se dirigió a la mujer que estaba a su lado. Durante un segundo congelado, el cerebro de Álvaro
No pudo procesar la imagen. Era Anya. Pero no lo era. La mujer en la pantalla vestía un traje gris carbón que parecía una armadura. Su postura era rígida, y sus ojos, mirando a la prensa mundial, sostenían una firmeza que él nunca antes había visto. Esta no era la esposa tímida y maleable que había dejado sola en la alfombra roja. No, respiró Álvaro. La palabra un soplo de aire. La taza de té de Genevieve tintineó contra su plato. Su rostro, una máscara cuidadosamente mantenida de control helado, pareció romperse. ¿Qué? ¿Qué broma es esta?, susurró. Pero no era una broma. El nombre en la placa del podio era claro. Anya Volkov. A medida que las palabras de Konstantin los inundaban. Única heredera, mi sucesora, vicepresidenta. La realidad comenzó a filtrarse en la habitación. Fría y tóxica. El aire se volvió delgado, difícil de respirar. Esto no fue solo un shock. Fue una violación fundamental de las leyes de su universo. Anya, su problema provincial, su Anya simple e inadecuada, era la princesa secreta de un reino infinitamente más poderoso que el suyo. Luego vino el segundo anuncio. El golpe mortal. La mención casual de Konstantin de adquirir Sterling Finch Capital, su evaluación clínica de la corporación Guzmán como un riesgo inaceptable, y la declaración final y brutal. Estaba exigiendo el préstamo. La copa de champán en la mano de Genevieve, olvidada hasta ese momento, se deslizó de sus dedos temblorosos. No solo cayó, se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido tan agudo y violento como un disparo en la habitación silenciosa y horrorizada. «Nos ha arruinado», dijo Álvaro, su voz hueca. Miró la pantalla donde Anya estaba hablando ahora, su voz tranquila y clara, una voz que él había interrumpido tan a menudo. Ella estaba hablando de visión e integridad, y cada palabra se sentía como un juicio. El teléfono comenzó entonces. Primero el de Álvaro, luego el de Genevieve, luego el fijo de la mesa de la consola. No sonaron, gritaron. Una cacofonía de llamadas entrantes de miembros de la Junta, inversores, banqueros y los aulladores de la prensa. El sonido era un toque de difuntos, un coro electrónico que anunciaba el final de su dinastía. En la televisión, el indicador bursátil de BM Corp era una línea intermitente de color rojo sangre que caía en un abismo. «¡Llama!», chilló Genevieve, su voz despojada de toda su gracia cultivada, ahora una cosa cruda y áspera. Agarró el brazo de Álvaro, sus uñas clavándose en la fina lana de su traje. «Llama a tu esposa, ponte de rodillas, pide perdón, suplica, arrástrate. ¿Me entiendes, Álvaro? Lo vas a arreglar». Álvaro, que manejaba su teléfono como un adolescente torpe, con las manos temblando demasiado para usar la pantalla, finalmente logró encontrar el contacto de Anya. Pulsó el botón de llamada. Sonó una vez, dos, y luego hizo clic. Su voz nítida y profesional llenó el silencio. «Ha contactado con Anya Volkov. Por favor, deje un mensaje». Anya Volkov ya se había deshecho de su apellido como una piel muerta. El saludo formal e impersonal era un muro que él no podía traspasar. Intentó de nuevo. Buzón de voz. Comenzó a escribir una serie de textos frenéticos e incoherentes, su pulgar resbalando sobre el cristal. «Anya, tenemos que hablar. Lo de anoche fue un error terrible. Lo siento muchísimo. Fue mi madre. Ya sabes cómo es. Me presionó. Te quiero. Tienes que creerme. No puede hacer esto. El legado de toda mi familia está en juego.
Por favor, Anya, no le dejes. Haré lo que sea, dejaré a mi madre. Podemos irnos, solo llámame. Se quedó mirando la pantalla, esperando. La palabra entregado apareció debajo de cada mensaje. Un momento después, fue reemplazada por la palabra leído. Luego, nada. El silencio por parte de ella era más condenatorio que cualquier respuesta airada. Era el silencio de la indiferencia total. El acto final de su ejecución corporativa fue rápido. Esa tarde, un equipo de 4 abogados de la firma recién adquirida por Volkov llegó a la sede de la corporación Guzmán. Se movieron por la oficina de murmullos aterrorizados, con la inquietante calma de los sepultureros. No amenazaron ni gritaron. Simplemente le presentaron la documentación a Álvaro en la sala de juntas principal, la misma sala donde colgaba el retrato de su bisabuelo en la pared. Los documentos eran inexpugnables. Los procedimientos de liquidación comenzarían al amanecer. Desesperado, roto y sin otro recurso, Álvaro condujo hasta el único lugar al que sabía que tenía que ir. Dejó su coche con un asombrado aparcacoches y entró en el hall de la Torre Volkov. Era como entrar en una catedral de poder, todo cristal imponente y granito negro pulido. El aire era fresco y quieto. Él, que siempre había sido el que hacía esperar a los demás, era ahora el suplicante. Se acercó al mostrador de seguridad principal. Su voz se quebró al pedir ver a Anya Volkov. El guardia, un hombre construido como un monumento, ni siquiera parpadeó. Habló en voz baja a un receptor y dijo: «Por favor, espere aquí, señor Guzmán». Álvaro esperó. Durante 1 hora, permaneció en el centro de ese inmenso hall, un espectáculo público de ruina. Empresarios y mujeres con trajes afilados pasaban, sus ojos mirando hacia él con lástima y mórbida curiosidad. Era un fantasma en la fiesta, una reliquia viviente de una casa caída. Finalmente, no fue Anya quien descendió en el ascensor silencioso y reluciente. Fue Mijail, el jefe de seguridad de su padre, quien se acercó con un paso medido y deliberado. Su rostro era una máscara de piedra. «Señor Guzmán», dijo Mijail, su voz neutral, «la señora Volkov está en una reunión de la Junta y lo estará durante el resto de la noche. No será molestada». «Por favor», suplicó Álvaro, su orgullo desaparecido. «Solo dígale que estoy aquí. Necesito hablar con ella». 5 minutos. «Eso no será posible», declaró Mijail. Su tono no dejaba lugar a discusión. Sin embargo, me pidió que le diera esto. Len le entregó a Álvaro un sencillo sobre de Manila. El nombre de Álvaro estaba escrito en él, con una letra afilada y desconocida, que vagamente reconoció como la de Anya. Con manos temblorosas, lo rasgó. Dentro había 2 documentos. El primero era una solicitud de divorcio, citando diferencias irreconciliables. Su firma, clara y segura en la parte inferior, era Anya Volkov. El segundo era una orden de alejamiento que le prohibía legalmente acercarse a su casa o lugar de trabajo, citando angustia emocional y acoso público. Álvaro miró la tinta fría y negra. El mundo se redujo a la cruda finalidad de las palabras en la página. Ya no era su marido. Era una amenaza. Levantó la vista hacia la torre monolítica, una fortaleza de cristal y acero que se extendía hacia el cielo. Anya estaba allí arriba, en un mundo al que ya no podía llegar, un mundo donde ella era poderosa y él no era nada, y ella lo era. En ese mismo momento, Anya estaba sentada en una larga mesa de obsidiana pulida, 30 pisos por encima de él. Estaba presentando su análisis inicial de una propuesta de proyecto de extracción minera en el fondo marino.
Y si bien el rendimiento proyectado es alto, estaba diciendo, su voz firme, el estudio de impacto ambiental es inadecuado. No tiene en cuenta la interrupción de los ecosistemas marinos locales. El potencial de daño a largo plazo a la marca supera el beneficio a corto plazo. Recomiendo que lo descartemos y en su lugar redirijamos la inversión al desarrollo de la nueva tecnología de baterías sin cobalto que nuestro laboratorio en Stuttgart está siendo pionero. Es una jugada a largo plazo más sostenible y, en última instancia, más rentable. Los ejecutivos experimentados alrededor de la mesa, hombres que inicialmente la habían visto como el proyecto mascota de su jefe, escucharon con gran atención. Intercambiaron miradas impresionadas. Sus insights eran agudos, su visión clara, sus principios inquebrantables. Ella no era solo la heredera, era un activo. Después de la reunión, se paró junto a la ventana del suelo, al techo de su nueva oficina, mirando el río de luces de los coches que fluía por la ciudad. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Era una foto de Álvaro, su rostro pálido y demacrado, siendo escoltado fuera del hall de la Torre Volkov por 2 guardias de seguridad. Sintió una breve y aguda punzada en el pecho, no de amor, sino un eco fantasma y débil de él. Una extremidad fantasma. Fue un destello de lástima por el hombre débil y perdido que había resultado ser, y por la mujer ingenua que una vez lo había amado. Luego, con una pulsación deliberada de su pulgar, eliminó la notificación, limpiando su pantalla. Él era el pasado, una ruina desmoronada que estaba dejando atrás. Se apartó de la ventana, de vuelta a los planos del Centro Comunitario de Sevilla, extendido sobre su escritorio. Tenía un imperio que remodelar. Pasaron 3 meses, no como el paso de una página de calendario, sino como el lento y deliberado movimiento de las placas tectónicas. Todo un paisaje de poder se había rehecho. El nombre Guzmán, una vez grabado en las fachadas de granito de la Castellana, se había desvanecido en un susurro de una época pasada. Se convirtió en una historia con moraleja contada en las escuelas de negocios, un estudio de caso sobre la combinación letal de arrogancia y fragilidad. Sus activos fueron liquidados bajo la mirada fría y eficiente de los equipos legales de Volkov. Su ático de la Quinta Avenida, con su mármol gélido y sus habitaciones sin amor, fue vendido a un gestor de fondos de cobertura que lo destripó sin pensarlo 2 veces. Genevieve y Álvaro, despojados de su apellido y su fortuna, se retiraron a una vida de amarga oscuridad. Su jaula dorada reemplazada por la mucho más confinada de la irrelevancia pública. El nombre en boca de todos ahora HR era Volkov, específicamente Ania Volkov. Su ascenso había sido meteórico, pero con bases sólidas. No era la vicepresidenta ceremonial que muchos habían asumido inicialmente. Desde su primer día, se había lanzado al trabajo con una dedicación feroz y tranquila que silenció a los escépticos de la Junta. El mundo de la logística global, los minerales de tierras raras y las finanzas de alto riesgo estaban muy lejos de una boutique de arquitectura. Pero Ania descubrió que los principios eran los mismos. Todo se trataba de estructura, integridad y construcción de cosas diseñadas para resistir la presión. Su mente, entrenada para ver los defectos en un plano, era excepcionalmente apta para identificar debilidades en una cartera de negocios. Su primera iniciativa importante nació del deseo de infundir el frío mundo del poder corporativo con la calidez del propósito humano. Presentó el plan a su padre y a la Junta no con gráficos y cifras, sino con una historia. Habló de comunidades vaciadas por la industria,
de familias que vivían a la sombra del progreso sin sentir nunca su luz. Presentó una visión para la Fundación Volkov para un futuro sostenible, una entidad revolucionaria que utilizaría los inmensos recursos de la corporación no para limosnas de caridad, sino para construir ecosistemas autosuficientes, viviendas innovadoras y ecológicas, centros comunitarios alimentados por energía renovable y espacios públicos diseñados por las personas que los utilizarían. Constantín había escuchado, su expresión indescifrable mientras ella hablaba con una pasión que él no había visto desde que su madre, Caterina, había discutido con él sobre arte y poesía décadas atrás. Cuando terminó, la sala de juntas se quedó en silencio. Anya contuvo la respiración, lista para la oposición. En cambio, su padre asintió lenta y deliberadamente. «Constrúyelo», dijo, su voz resonando con finalidad. «Este es un legado digno». La primera piedra angular de ese legado se colocó en Sevilla, en un barrio largamente descuidado, donde Anya había diseñado un centro comunitario que ahora estaba a punto de completarse. Era su obra maestra, un edificio que parecía respirar, construido con madera recuperada y acero reciclado, con un techo verde inclinado que recolectaba agua de lluvia y paneles solares que brillaban como una promesa bajo el sol. Su relación con su padre, antes un abismo de silencio de 25 años, había comenzado a sentirse como un hogar. Cubrieron la brecha con trabajo compartido e historias vacilantes. Una noche, sobre los planos del proyecto del puerto de Valencia, extendido sobre el vasto escritorio de granito en su oficina, él habló de su madre. «Ella habría odiado este escritorio», dijo Constantín, con una sonrisa rara y suave. «Habría dicho que no tenía alma. Lo habría cubierto de flores silvestres y manchas de pintura». Miró a Anya, sus ojos llenos de una compleja mezcla de orgullo y vieja tristeza. «Pero le encantaría lo que estás haciendo. Tienes su fuego, su creencia en la belleza. Pero tienes mi acero. Es una combinación formidable». Se acercó al escritorio, no para señalar los planos, sino para apoyar brevemente la mano sobre la de ella. «No eres solo mi heredera, Anya. Eres la culminación de las mejores partes de ambos». Esa sensación de paz y propósito la acompañó en una fresca tarde de primavera, mientras estaba de pie en la plataforma de observación del casi terminado Centro Comunitario de Sevilla. El sol se estaba poniendo, proyectando una luz cálida y dorada sobre la ciudad. Abajo, el sonido de las risas de los niños resonaba en el nuevo parque infantil. Un sonido de pura alegría en un lugar donde había habido poco. Miró al otro lado del río, al horizonte de Madrid, un tapiz brillante de ambición y luz. El ático Guzmán era una mota invisible e insignificante en ese vasto panorama. Una vez había mirado ese horizonte y se había sentido como una prisionera mirando a través de los barrotes de su jaula. Ahora vio un lienzo. Su teléfono vibró en su bolsillo, un número desconocido. Por lo general lo ignoraría, pero algo la hizo responder. Un silencio. Luego una voz vacilante y quebrada, que apenas reconoció. «Anya», era Álvaro. El sonido de su voz no provocó ira ni dolor. Fue como escuchar una canción de un momento lejano y medio olvidado de su vida. «Yo solo quería decir», tartamudeó. La vieja confianza suave completamente desaparecida, reemplazada por el borde crudo de la derrota. «Te vi en las noticias. La fundación, el centro de Sevilla. Es increíble. Es lo que siempre debiste hacer». Hizo una pausa,
tomando una respiración áspera. Siempre estabas diseñando cosas, construyendo cosas. Intentaste enseñarme los planos de ese proyecto de vivienda por el que ganaste el premio. Y yo creo que estaba mirando mi teléfono. Fui un tonto, Anya. Fui demasiado pequeño para ver lo grande que eras. Anya se apoyó contra la barandilla. El metal frío, una presencia firme. Escuchó, no sus palabras, sino el vasto espacio vacío detrás de ellas. Un espacio lleno de su arrepentimiento, su debilidad, su pérdida. La mujer que solía ser habría llorado de reivindicación al escuchar esta confesión. Habría anhelado esta disculpa como agua en un desierto. Pero la mujer que era ahora simplemente sintió una tranquila y profunda sensación de desapego. «Lo siento», susurró, las palabras finalmente saliendo. «Por todo. Por la gala. Por mi madre. Por no ser el hombre que merecías». «Gracias, Álvaro», dijo ella. Y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Su disculpa no era para ella. Era para él. Un paso necesario en su propia vida disminuida. Su perdón, si eso era igual de importante para ella. Fue el cierre de una puerta, en voz baja y sin portazos. «Te deseo lo mejor». Terminó la llamada antes de que él pudiera decir más, antes de que la conversación pudiera descender a súplicas o más autocompasión. Deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo, cortando el último hilo deshilachado de su antigua vida. No sintió triunfo. No sintió ira. Sintió cierre. Él era un capítulo de un libro que hacía tiempo que había terminado de leer. Un paso tranquilo se acercó por detrás. Era Mijaíl, sosteniendo un abrigo de cachemira oscuro contra el creciente frío de la noche. Su rostro severo tenía una mirada familiar, de vigilancia paternal. «Su padre la está esperando, señorita Volkov», dijo, su voz un murmullo respetuoso. «El helicóptero está listo para llevarla a la firma del proyecto del puerto de Valencia». Anya sonrió, una sonrisa genuina y tranquila, mientras deslizaba sus brazos en el abrigo. «Gracias, Mijaíl». Lanzó una última mirada al horizonte. Una vista impresionante, desde el corazón de una comunidad que estaba ayudando a reconstruir. Las luces de Madrid ya no se burlaban de ella con una vida que no podía tener. Eran simplemente luces. Su vida, su trabajo, su futuro. Estaba aquí, en el suelo, construyendo cosas que importaban. El foco no solo había cambiado. Ella lo había agarrado, lo había derretido y lo había forjado de nuevo en un faro, iluminando un mundo mejor diseñado por ella misma. Final significativo y llamada a la acción. La historia de Anya es un poderoso recordatorio de que nuestro valor nunca está determinado por aquellos que buscan disminuirnos. Se forja en el fuego de nuestra propia resiliencia y se define por la fuerza que encontramos cuando no nos queda nada que perder. Desde las profundidades de la humillación pública, no solo se levantó. Reconstruyó todo su mundo, transformando un legado de poder frío en un nuevo imperio de propósito y visión. Su viaje nos enseña que las estructuras más bellas a menudo se construyen sobre los cimientos de lo que se ha roto. ¿Alguna vez te has sentido subestimado o definido por la opinión de otra persona? ¿Qué construirías si tuvieras la oportunidad de reescribir tu propia historia en un lugar como Granada, Sevilla o Barcelona? Dinos tu opinión en los comentarios de abajo. Si la increíble transformación de Anya, de víctima a visionaria, te ha inspirado, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta, compartiendo esta historia con alguien que necesite escucharla, y suscribiéndote a nuestro canal para más historias de reveses épicos y empoderamiento definitivo. Haz clic en la campana de notificaciones
para que no te pierdas nuestra próxima historia, donde un bartender en la Costa del Sol resuelve en secreto un problema de 1.000 millones de euros. ¿Te gustaría que adapte y reescriba otro de tus contenidos? ¿O prefieres que traduzca el español que acabamos de crear a un idioma diferente?